Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. Hoy le vamos a dedicar el vídeo a nuestra máquina Overlock. Os voy a enseñar unos tips muy sencillitos, pero creo que a la que más y a la que menos le van a venir muy bien. Bueno, voy a empezar por el tema de los hilos. De que normalmente, pues bueno, solemos tener este tipo de cono de hilos, pues para coser genéricamente. Entonces solemos tener el hilo de color blanco y el hilo de color negro. Y bueno, pues la que más y la que menos, pues seguramente, como me pasa a mí, pues tengo 4 o 5 conos de estos dos colores. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos colores, que son los que menos se utilizan, yo pongo de ejemplo ahora mismo el color amarillo o el color rosa, pero bueno, puede ser color gris, puede ser color azul clarito, color verde. Pues tenemos como mucho uno. Yo tengo nada más que de este color tengo este, y del color amarillo pues igual tengo nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos que coser prendas que son de estos colores, pues claro, necesitaríamos pues tener 4 del mismo color. Pues ¿cómo se soluciona? Yo lo soluciono de manera muy sencilla y os lo voy a explicar. Mira, yo en mi caso lo que hago es hacer canillas. ¿Veis? Aquí tengo una de color rojo, una de color amarillo y otra de color pues azul clarito, como ya os he dicho. Tengo bastantes colores, pero no tengo cantidad de conos. O sea, tengo como mucho un cono o como mucho una bobina, porque si vamos a hacer, por ejemplo, yo que sé, pues una blusa y es un color así que no se utiliza mucho, pues compramos una bobina, pues por ejemplo de este tamaño. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que necesitamos hacer el remate con nuestra Overlock, necesitamos coser a máquina recta. Bueno, en realidad pues vamos a necesitar una serie de bobinas que, bueno, pues con una yo no quiero comprar nada más que una, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues yo lo que hago son devanar en la máquina recta pues canillas como estas, ¿veis? Yo voy a poner una de cada color para que lo veáis. ¿Qué es lo que hacemos? Pues es tan sencillo, mirad, como tener 3 recipientes. Yo fijaos que no voy a poner recipientes iguales. Mirad, este es un recipiente de los que vienen con los ambientadores, ¿veis? Estos que vienen de palitos. Este es un velero que compré en Primar, que me gustó y lo compré. Pues hay veces que lo utilizo para poner la vela y otras veces, pues que si lo necesito para hacer este tipo de trabajo, pues lo tengo aquí. Y esta tacita, pues que a mí me gusta coleccionar tazas, pues bueno, pues tengo la taza aquí a mano, el recipiente este y el velero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, voy a poner una bobina, ¿veis? En cada recipiente. Así, ¿veis? Voy a dejar colgando de momento los hilos. ¿Por qué hago esto? Fijaos. Y no lo pongo donde pongo normalmente los conos. Bueno, pues porque no corren bien. Yo esto lo meto dentro de lo que es el palito ese que hay para poner el cono y no me corren bien. Sin embargo, de esta manera, pues he logrado que las bobinas, pues según se va cosiendo, ¿veis? Vayan soltando el hilo. Yo ahora lo que voy a hacer, pues os voy a demostrar cómo lo voy a hacer. Mirad, ya tengo esto y voy a aprovechar de la que os explico esto para que podáis tener más de una bobina o más de una canilla para poder hacer vuestros remates en Overlock. Os voy a explicar también cómo enhebrar de una manera curiosísima que he aprendido estos días. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser dar la vuelta a la máquina, pues para que veáis que yo ahora la volveré a dar otra vez la vuelta. Yo voy a situar, veis, aquí voy a situar los hilos. Y mirad, y voy a aprovechar para enhebrar a la vez, ¿veis? Sin tener que enhebrar por la parte delantera, la voy a enhebrar por aquí, la máquina.
a muchas de vosotras se os hace súper difícil, porque me lo decís, que os hacéis un lío a la hora de enhebrar y que os cuesta mucho, que una vez tenéis enhebrada muchas veces no cambiáis los hilos de color, pues por eso mismo, porque se os hace difícil. Bueno, pues una manera muy fácil de enhebrar. Mira, yo voy a enhebrar nada más que estas dos. Esta la voy a dejar en color blanco, porque esta es la del hilo de la aguja, y el hilo de la aguja pues bueno, no tiene ningún problema a la hora de enhebrar. Las que sí se os hacen difíciles son esta, el áncora 1, que es esta, y el áncora 2. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Mirad, cortamos el hilo. Yo lo voy a dejar un poco así larguito, ¿veis? Y vamos a anudar. Vamos a hacer un nudito. Así. Yo ahora voy a cortar este hilito largo, lo voy a dejar cortito, los dos cabos. ¿Veis? Y yo lo voy a dejar tal que así. Luego ahora voy a dar la vuelta y voy a poner la máquina de frente para que se vea. Y este hilito pues igual, lo cortamos. Espero que se esté viendo bien. Y hacemos el nudito. Y voy a cortar lo que sobra de los hilos. Ahí. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta. Voy a pasar hacia allá los recipientes y voy a dar la vuelta a la máquina. Mira, yo ya esta la voy a quitar. ¿Veis? Este cono le quito y este también, porque ya en realidad pues ya no me sirven. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, yo voy a coger, voy a ver si lo puedo hacer para que se vea bien. Voy a encender la máquina lo primero. Bueno, mira, lo vais a tener que ver así de frente, que lo vais a ver. Se va a ver perfectamente. Y mira, yo voy a ir echando o expulsando lo que es la cadeneta como cuando empezamos normalmente a coser. Fijaos que está en color blanco, ¿veis? Porque de momento todavía los hilos que hay aquí son de color blanco. Mirad, ¿veis? Cuando ha llegado a la parte donde están ya las canillas, va tirando de la canilla el hilo, ¿veis? Y no tenéis ni que enhebrar, simplemente dar un poquito y ya seguir cosiendo. Bueno, yo ahora voy a coser sobre una telita, pues para enseñaros otra cosa. Mira, yo voy a coser sobre esta tela negra, vamos, tela negra oscura, de florecitas. Y resulta que claro, que yo la parte de arriba, si os fijáis, está cosiendo en color rojo. Y entonces, pues bueno, yo no quiero cambiar los hilos, pero no tengo más remedio, porque coser en hilo de color rojo, pues por el derecho, fijaos, por aquí por el revés se ve de color azul. El color blanco prácticamente ni se aprecia, pero el color rojo pues sí. Imaginaos que por ejemplo es en color blanco totalmente, como está este otro. Pues es que no me gusta cómo queda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo normal sería cambiar todos los hilos en color negro o en color gris. En fin, en un color que le pudiese ir a la tela. Pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, mirad, yo le voy a poner en color negro la parte de arriba, pero no voy a cambiar todos los hilos. Fijaos que lo único que voy a hacer va a ser cambiar el hilo de color rojo. Como hicimos antes, voy a repetir la misma operación y es coger el hilo de color negro
voy a cortar el hilo de color rojo, voy a hacer el nudito, hago el nudito, corto, quito el hilo de color rojo y lo sustituyo por el hilo de color negro. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Tirar de lo que es la cadeneta hasta que aparezca el hilo de color negro. Bueno, pues aquí veis, ya comienza a aparecer el hilo de color negro. Fijaos lo que voy a hacer. Y es que ahora voy a coser, fijaros, voy a quitar esta cadeneta roja. Voy a coser encima para que lo veáis. Fijaos qué maravilla. ¿Veis? La parte visible de nuestro hilo, o sea, la que va a ir por el derecho, en realidad, cuando nosotros doblemos, mirad, por la parte de atrás se ve de color azul, pero por la parte de delante, que es la que yo quería que dejase de estar el color rojo, se ve de color negro. Simplemente he tenido que sustituir el hilo que va por encima, que es el hilo de la áncora número 1, en mi caso, en el caso de mi máquina, siempre tenéis que comprobarlo, cuál es el hilo que tenéis que cambiar. Y así de sencillo, he enhebrado la aguja sin tener que complicarme la vida y he sustituido el color por el color necesario. Bueno, amigos y amigas, si os han gustado estos 3 tips de costura con nuestra máquina Overlock, por favor os pido que me dejéis manita arriba, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que aprovechéis para dar a la campanita para que YouTube os avise de vídeos nuevos. Un beso y un abrazo para todos y todos y chao chao.